Vamos a dar comienzo a la ceremonia inaugural de este seminario internacional sobre las nuevas tendencias constitucionales en América Latina. Señor doctor don Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Señor doctor don Daniel Sobato, director regional para América Latina de IDEA Internacional. Señor doctor don Héctor Fix Zamudio, presidente honorario y vitalicio del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Señores ponentes y conferencistas, señores catedráticos e investigadores, compañeros estudiantes, señoras y señores. Estamos de fiesta con la celebración de este seminario internacional. Sean ustedes, colegas conferencistas y ponentes, bienvenidos. El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional se encuentra muy agradecido de haber unido esfuerzos con este ilustre Instituto de Investigaciones Jurídicas y con IDEA Internacional para América Latina, que tanto ha hecho por la democracia en nuestra región, con la finalidad de llevar a cabo este seminario. Nuestro reconocimiento profundo a los doctores Héctor Fix Fierro y Daniel Sobato. Asimismo, debo agradecer, y lo realizo en la forma más amplia, el magnífico trabajo de los doctores Miguel Carbonell y Raúl Ávila Ortiz, secretarios ejecutivos del seminario. Este seminario internacional hunde sus raíces en experiencias de varias décadas. Los dos institutos mencionados organizaron el coloquio sobre la evolución de la organización político-constitucional en América Latina 1950-1975, que comenzó el 2 de abril de 1976. Dicho coloquio resultó un gran éxito, pero lo más importante fue la publicación de las ponencias en 2 tomos, que son obras de referencia y que se citan con frecuencia en nuestros días. El año pasado celebramos 2 coloquios que son la continuación del de 1976. En septiembre, los 2 institutos mencionados y el Centro de Estudios Constitucionales de Chile de la Universidad de Talca, con la organización espléndida de los profesores Humberto Nogueira Alcalá y Gonzalo Aguilar Caballo, llevamos a cabo un coloquio para examinar la evolución político-constitucional en América del Sur de 1975 a 2005. 30 años claves en nuestro devenir democrático. El coloquio resultó un agasajo académico e intelectual. 2 meses después, en noviembre, estábamos celebrando un coloquio paralelo al anterior en San Salvador, El Salvador, en relación con Centroamérica y México. Contamos con apoyos de diversas instituciones y con la estupenda y acertada organización de un grupo de distinguidos profesores encabezados por René Fortín Magaña. Las memorias de ambos coloquios, decía yo aquí, ya están terminándose de preparar y de imprimir. Esta mañana he recibido la felicidad muy grande de que don Humberto Nogueira Alcalá me entregó ya el ejemplar
de la memoria del Coloquio de América del Sur. Muchas felicidades y muchas gracias. Al terminarse el Coloquio de Chile, el Comité Directivo y los presidentes de las secciones nacionales del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el Instituto de Todos Nosotros, nos reunimos para intercambiar opiniones respecto a una agenda previamente distribuida. Uno de los acuerdos de dicha reunión fue que este tipo de coloquios y seminarios de información y evaluación de nuestra evolución político-constitucional, con énfasis en nuestras democracias, deben celebrarse a lo menos cada 10 años y no 30, como aconteció en esa ocasión. Menos de 6 meses después, hoy nos encontramos reunidos una vez más para examinar las nuevas tendencias del constitucionalismo en América Latina, con los especialistas más connotados de la región y la presencia invaluable de dos grandes expertos europeos, Javier Pérez Royo y Lucho Pegoraro, ambos constitucionalistas y latinoamericanistas de verdad. Las instituciones organizadoras de este seminario editaremos la memoria del mismo, con lo cual sus alcances y beneficios se extenderán en el espacio y en el tiempo. Estamos prontos y ansiosos por escuchar a los señores participantes, por aprender de ustedes, por discutir ideas y conceptos. Este seminario internacional va a ser muy exitoso. No existe duda alguna al respecto. Se realiza con los mejores auspicios y enmarcado en el escudo de esta Universidad Nacional, que ahí lo tiene, sostenido por el águila mexicana y el cóndor sudamericano, y en cuyo centro se encuentra el mapa de la región latinoamericana con su lema: por mi raza hablará el espíritu, la raza de todos nosotros, raza mestiza, raza latina, raza indígena, y el espíritu que habla por ella no puede ser otro que el de la educación, la cultura, la democracia y la defensa de los derechos humanos de todos los habitantes de la región. Reitero mi especial agradecimiento a los doctores Fix Fierro, Sobato, Carbonell y Ávila, y a ustedes, señores ponentes y conferencistas, de nueva cuenta bienvenidos, gracias por su asistencia, gracias mil por sus contribuciones escritas. Por nuestra raza hablará en este seminario internacional el espíritu de nuestras libertades y nuestro anhelo de que todos los latinoamericanos podamos conducir una existencia de dignidad y solidaridad. Muchas gracias. Ahora va a intervenir el doctor don Daniel Sobato, que como todos sabemos es el ilustre director regional para América Latina de IDEA Internacional. Muchas gracias, doctor Jorge Carpizo. Estimado doctor don Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Apreciado doctor don Jorge Carpizo, director del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Distinguidísimo doctor don Héctor Fix Zamudio, presidente honorario y vitalicio del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Queridos colegas, amigas y amigos. Es muy grato para mí en lo personal y muy relevante para IDEA Internacional el que nos reunamos un año más en este hermoso país, por el cual tengo un gran respeto, admiración y afecto, y de manera especial que podamos reunirnos en estas magníficas instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas para llevar a cabo un nuevo ejercicio de reflexión académica, en esta oportunidad en torno a las nuevas tendencias del constitucionalismo latinoamericano. Este evento, este seminario, se enmarca
en una línea de colaboración y de cooperación que venimos manteniendo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que iniciamos cuando precisamente otro muy buen amigo, el doctor Diego Valadez, era el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. En aquella primera oportunidad, hace 2 años, unimos esfuerzos con el Instituto de Investigaciones Jurídicas para abordar el análisis de una temática que tenía una gran relevancia y actualidad en aquel momento, cuál era el de la reforma electoral que se estaba tramitando en México. El año pasado también, en asocio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, unimos esfuerzos para llevar a cabo una segunda actividad que fue reflexionar acerca de cómo hacer funcionar al presidencialismo, un evento de carácter global, mundial, en el cual pudimos compartir experiencias sobre las diferentes perspectivas de un presidencialismo renovado, un tema también de mucha actualidad. En esta tercera oportunidad, y por eso quiero plantear que esto no es un acto aislado, sino que forma parte de un proceso de colaboración, nos sentimos totalmente y profundamente honrados, y quiero agradecerle de manera muy especial al doctor Jorge Carpizo por la confianza y por el honor que nos depara de poder colaborar con ustedes, con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, y de esa manera unir esfuerzos las 3 instituciones, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional e Idea Internacional. Muchas gracias, don Jorge, por esta confianza. Si nos pusiéramos a reflexionar sobre 4 aspectos que me parece importante cada vez que uno lleva a cabo un evento: el sentido de oportunidad, el lugar, los socios y quienes participan. Y claramente no podríamos realmente, y coincido plenamente con lo que señalaba el doctor Jorge Carpizo, estar más felices en esta oportunidad, porque los 4 criterios tienen una respuesta altamente positiva. En primer lugar, reflexionar sobre las tendencias del nuevo derecho constitucional, cuando precisamente América Latina está cumpliendo 30 años del inicio del proceso de transición a la democracia en el marco de la tercera ola democrática. Creo que el sentido de oportunidad no podría ser mejor. Por primera vez nuestra región, en todos sus países, con excepción de Cuba, y por un espacio de 30 años, goza, más allá de sus déficits y de sus carencias, de la vigencia ininterrumpida del sistema democrático. Por lo tanto, por primera vez en nuestra región tenemos la oportunidad de reflexionar acerca de la evolución del derecho constitucional en función de cómo éste se ha venido comportando en todos y cada uno de los países, lo cual además es un elemento adicional de ventaja para aquellos que trabajamos en perspectiva comparada. Desde el punto de vista de la coyuntura, entre este año y el año que viene, prácticamente en los próximos 18 meses, América Latina va a tener 10 elecciones presidenciales. Pero a su vez, desde el punto de vista de la relevancia constitucional, en enero pasado en Bolivia, en un referéndum, se acaba de aprobar la constitución en ese país, que ahora tiene un desafío muy importante en todo lo que tiene que ver con la legislación secundaria y de implementación. En el caso de Venezuela, en febrero acaba de tener lugar el referéndum en el cual el presidente Chávez logra la aprobación de su propuesta de la reelección indefinida. En abril, el presidente Correa va a unas elecciones generales producto de la nueva constitución que acaba de ser aprobada en un referéndum que tuvo lugar en septiembre del año 2008, y no lo quiero cansarlo, pero esto demuestra no solamente todos los cambios muy importantes que han tenido lugar hasta ahora, sino los cambios muy importantes que siguen teniendo lugar. Y asimismo el presidente Leonel Fernández está impulsando en la República Dominicana un proceso de reforma constitucional, y así podríamos ir en varios otros países. Por lo tanto, desde el punto de vista de la oportunidad, creo que no hay mejor momento para hacer una pausa y para reflexionar sobre todo de dónde venimos, dónde nos encontramos y cuáles son las principales tendencias que nosotros podemos identificar. En cuanto a la sede, pues no me canso de decirlo cada vez que vengo a este auditorio,
que sin lugar a dudas no puede haber un mejor lugar, no solamente en México, sino dentro de México, que ese lugar sea la sede del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sin lugar a dudas, el lugar de mayor prestigio jurídico de toda nuestra América Latina. Y si a eso hoy le sumamos de que no solamente es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sino que también lo hacemos con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, no podríamos tener mejores socios para este evento. Pero no me quiero quedar ahí. Quizás lo mejor de lo mejor está en la presencia de todos ustedes, es decir, en la capacidad intelectual de quienes nos acompañan, que son sin lugar a dudas las mejores mentes jurídicas expertas en derecho constitucional de nuestra América Latina. Y en cuanto a la agenda, si la repasamos brevemente, podemos sentirnos también muy seguros de que así como tenemos a los socios correctos en el momento adecuado y además tenemos la compañía intelectual de excelencia, tenemos una agenda de primerísimo nivel. Viendo el programa, vamos a arrancar con un manjar intelectual a cargo de Jorge Carpizo, moderado por Diego Valadez, que dos mejores intelectuales para realmente ayudarnos a mejor entender cuáles son hoy precisamente las tendencias actuales del constitucionalismo latinoamericano. Luego hemos seleccionado, y en esto quisiera hacer un paréntesis para agradecer de manera muy especial a Miguel Carbonell y a Raúl Ávila como los secretarios ejecutivos del seminario y realmente los que han puesto en marcha esta magnífica actividad, 6 ejes temáticos que cruzan las principales líneas de evolución del derecho constitucional en América Latina en estos 30 años. El tema de los derechos fundamentales, el tema del sistema electoral, sistema de partidos y democracia semidirecta, el tema del sistema de gobiernos, el tema del poder judicial, el tema de intervención del Estado en la economía. Si hay un momento para poder reflexionar sobre este tema, ¿qué mejor momento que este? Donde los paradigmas de la globalización están en juego, donde el keynesismo está regresando, donde Friedman y Hayek pareciera ser que se están alejando y donde una reflexión sobre el nuevo rol del Estado y cómo reequilibrar la relación entre Estado y mercado tiene hoy más vigencia que nunca. Y finalmente el tema de la interpretación constitucional. Sobre esos 6 ejes temáticos está estructurado temáticamente el seminario. También hemos considerado de manera muy importante 2 aspectos adicionales. En primer lugar, poner el foco con precisa atención a poder mejor entender y comprender los procesos de reforma constitucional que están teniendo lugar en 3 de los 5 países de la región andina: el de Venezuela, el de Bolivia y el de Ecuador, que si bien comparten parte de la tendencia del derecho constitucional latinoamericano clásico, obviamente tienen características propias ad hoc novedosas que creo que es muy importante evaluarlas en su contexto. Y finalmente, como bien señalaba el doctor Jorge Carpizo, tenemos el privilegio de poder contar con la participación de 2 calificadísimos expertos, uno de España, Javier Pérez Royo, sobre la influencia del constitucionalismo español en América Latina, constitución que el año pasado cumplió también precisamente 30 años, así que ambos estamos en ambas partes del océano soplando velitas y haciendo balances casi con el mismo periodo de tiempo, y por el otro lado Lucio Pegoraro sobre la metodología del derecho constitucional comparado en un momento en el que finalmente en América Latina podemos hacer derecho comparado con experiencia concreta práctica. Así que muchísimas gracias. No quiero agobiarlos, quería que mi exposición fuera breve. Tan solo quiero precisar por qué Idea Internacional trabaja en estos temas. Idea Internacional es un organismo internacional intergubernamental, está formado por 25 países a nivel mundial. México es uno de ellos, país miembro de Idea Internacional, y en este sentido nosotros en Idea hemos creado hace unos años un programa específico sobre desarrollo constitucional a nivel global. Estamos trabajando en el desarrollo de un banco de datos para tener a nivel mundial todos los procesos de desarrollo constitucional que han tenido lugar y que están teniendo lugar en los últimos 30 años, un banco de expertos. Estamos desarrollando un manual comparado de metodología de procesos de reforma constitucional y a su vez estamos dando asistencia técnica concreta.
La semana que viene vamos a estar en Oslo con el primer ministro de Nepal, en el marco de la negociación que está liderando Noruega en el ámbito del cambio de reforma constitucional que está teniendo lugar en Nepal. Estamos apoyando el proceso de reforma constitucional en Nepal. Estamos trabajando intensamente en África, en el marco de cooperación con la Unión Africana. Acabamos de hacer en noviembre del año pasado un gran seminario con la participación de todos los países de África, analizando el proceso de reforma constitucional en el continente africano. Estamos trabajando también en América Latina. Tenemos un programa especial de apoyo a la reforma constitucional en Bolivia. Tenemos un programa de apoyo especial para la reforma constitucional en Ecuador. Esto para darles tan solo unas pinceladas del interés y del trabajo que IDEA Internacional viene haciendo en el ámbito del derecho constitucional y en materia de los procesos constitucionales, tanto a nivel global como a nivel latinoamericano. Cierro agradeciendo el apoyo financiero y el apoyo político que nos viene dando en todos estos eventos la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AECID, a través obviamente de su representante en México, Juan Arroyo, y por su intermedio obviamente un agradecimiento de manera muy especial al embajador español por el apoyo que este país, que también es miembro de IDEA Internacional, nos brinda de manera permanente, un gran amigo, el embajador Carmelo Angulo. Con estas palabras quiero testimoniar una vez más mi agradecimiento muy profundo, doctor Jorge Carpizo y Héctor Fix Fierro, por la oportunidad que nos da en IDEA Internacional de poder colaborar y trabajar al lado de ustedes en este tema tan fascinante y de tanta importancia para la democracia en América Latina. Muchas gracias. Bien, muy buenos días, estimados miembros de la mesa de honor, estimados colegas, amigos, asistentes al seminario. Pues me han dejado la muy grata tarea de declarar formalmente inaugurado este seminario, que, como decía el doctor Carpizo, pues va a ser una verdadera fiesta académica. Antes de hacerlo, pues quisiera nada más tomar un par de minutos, insistir en lo que ha recordado el doctor Carpizo. Este evento creo que es complementario de esos dos seminarios que se hicieron el año pasado en Santiago de Chile y San Salvador, y complementario en el sentido de que los seminarios pues repasaron una evolución. Ahora de lo que se trata es también de ver hacia el futuro y abordar las perspectivas del cambio constitucional de manera transversal y comparada. Creo que es un complemento verdaderamente importante, y creo que es crucial justamente la participación del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. El doctor Sobato también recordaba que este evento también forma parte de una colaboración de varios años con IDEA Internacional. Es el tercer evento anual que realizamos. Con dos más sentamos jurisprudencia, ¿no? Por lo menos en México, ¿no? Y creo que ha sido realmente una colaboración fructífera, que también se ha traducido en publicaciones muy importantes y referentes para toda el área. Me complace especialmente pues ver aquí a queridos colegas y amigos de muchísimos años, la gran mayoría de los participantes. Tengo el gusto de conocerlos de antes y de habernos encontrado en diversas ocasiones. Bienvenidos nuevamente aquí. Esta es su casa académica y estamos realmente complacidos de recibirlos y tener este evento aquí. Terminaría yo pues agradeciendo nuevamente el apoyo y el patrocinio de IDEA Internacional en la persona del doctor Sobato, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en la persona de su presidente, el doctor Carpizo, a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y, como se mencionaba también por parte del Instituto, la eficaz labor de coordinación que ha realizado el doctor Miguel Carbonell, quien es además coordinador del área de Derecho Constitucional del Instituto. Creo que no procede a hacer más, alargar pues la intervención, y si a ustedes les parece, nos ponemos de pie y hacemos la declaratoria de inauguración. Siendo hoy el día 18 de marzo de 2009, en México un
una fecha importante, aniversario de la expropiación petrolera en 1938. Tengo el gran honor de declarar formalmente inaugurados los trabajos del Seminario Internacional Nuevas Tendencias del Constitucionalismo en América Latina, con sede aquí en este instituto, deseando pues que sea un evento de gran riqueza y para bien de la vida académica y la vida política y constitucional en nuestra región. Muchísimas gracias. Les pedimos, por supuesto, que no se vayan. Vamos a dar inicio al evento con la conferencia magistral del doctor Jorge Carpizo. Muchísimas gracias. Señoras, señores, distinguidos colegas, para mí es un verdadero privilegio estar en esta mesa y ser el moderador. No me queda muy claro qué tengo que hacer como tal en esta mesa en la que escucharemos la conferencia magistral del doctor Jorge Carpizo. Agradezco muy sinceramente a los organizadores darme la oportunidad de participar en esta función, en esta primera mesa de este importante seminario internacional. La trascendencia del mismo ha sido ya ampliamente explorada por el doctor Carpizo, por el doctor Sobato, por el doctor Fierro. Y solo me queda a mí, como moderador, repito, de esta primera mesa, hacer el intento, no hacer la presentación, sino el intento de la presentación del doctor Carpizo. Suele decirse en casos como este, que el ponente, en este caso el conferenciante magistral, no requiere de presentación alguna. Y en pocas ocasiones sería tan cierta esa afirmación como en esta. Pero ya que se me dio esta responsabilidad, quiero aprovecharla para comentar ante ustedes algunos aspectos quizá menos conocidos de la trayectoria del doctor Carpizo. Y quiero hacerlo justamente porque están entre nosotros muy distinguidos, admirados y queridos colegas que vienen de otros lugares del mundo y que conocen ampliamente la extensa contribución que el profesor Carpizo ha hecho a la ciencia del derecho constitucional. También el conocimiento de esta prolífica obra la conocen todos los colegas mexicanos y la conocen también los jóvenes estudiantes. Digamos que en la obra amplísima del profesor Carpizo hay dos trabajos emblemáticos. El que sirvió como tesis de licenciatura, la Constitución Mexicana de 1917, y la que le sirvió como tesis doctoral, el presidencialismo mexicano. El presidencialismo mexicano cumplió 30 años de su primera edición el año pasado. Y la Constitución Mexicana de 1917, ambas obras ya con muchas ediciones, cumple 40 años hoy, es decir, en este año. Así que yo, como un admirador de un amigo muy querido, no siempre tiene uno esta relación dual de admirar a sus amigos más cercanos, pero este es mi caso con relación al profesor Carpizo. Quiero aprovechar este momento para expresar que podemos celebrar con júbilo la aparición de una obra que ha servido para orientar la lectura, la información y también en buena medida las vocaciones de numerosos juristas mexicanos. En medio de esas dos obras y con posterioridad a la segunda, la más reciente, al presidencialismo, el profesor Carpizo ha trabajado intensamente y lo ha hecho en el ámbito del derecho constitucional mexicano, del derecho constitucional comparado, de la teoría de la Constitución, de los derechos fundamentales, del derecho procesal constitucional, por supuesto, de temas vinculados con cuestiones laborales y con cuestiones académicas,
en el ámbito jurídico, pero hay con todos estos trabajos están familiarizados la mayor parte o la totalidad de los presentes. Pero hay una vertiente de la obra del profesor Carpizo que es menos conocida. Él ha establecido una práctica que infortunadamente en ese sentido no ha sentado escuela todavía, de haber traducido todas sus experiencias académicas y administrativas en producción bibliográfica. De manera que además de sus importantísimos estudios en los que ha llegado a hallazgos realmente relevantes para la ciencia jurídica en México y en el derecho comparado, tenemos de él un testimonio entre autobiográfico y profesional de todas las áreas en las que le ha tocado desempeñar una responsabilidad pública. La primera fue en este instituto, en el que fue director y estableció aquí una práctica que luego se irradió a toda la universidad. Fue el primer director de una dependencia universitaria que presentó anualmente un informe de sus labores. Hoy estamos familiarizados con esta institución. Es común ya en toda la universidad que todos los directores informen. Es más, se trata no de un acto voluntario, sino obligatorio. Pero el inicio se dio en este instituto y con este director. Después, y por supuesto de esa experiencia, hay registro amplio porque los propios informes, que sumaron en esta ocasión 6, el periodo en esta etapa era de 6 años, han quedado registrados e impresos. Allí se ve la evolución del instituto y, entre otras cosas, la contribución que hizo a la doctrina jurídica, promoviendo el diccionario jurídico mexicano y la introducción al derecho mexicano. Ya existía el precedente establecido por el maestro Fixamudio de una obra que se llamaba Panorama del Derecho Mexicano. Todas estas obras han sido enriquecidas con el tiempo y me tocó a mí el privilegio de impulsar la Enciclopedia Jurídica Mexicana, donde reconozco con particular énfasis los precedentes establecidos por nuestros maestros Fixamudio y Jorge Carpizo. De aquí, el profesor Carpizo fue a la Coordinación de Humanidades. Para los amigos extranjeros quiero decir que es el área de la universidad que tiene por función impulsar el trabajo y coordinar el trabajo de todos los institutos del área de humanidades y de ciencias sociales. Allí el profesor Carpizo, además de haber impulsado actividades propias de la gestión que tenía y habernos dejado, entre otras cosas, el espacio escultórico, que a los visitantes extranjeros que no lo conocen les sugiero atravesar la calle y verlo. Es una de las esculturas colectivas más extraordinarias que pueden haberse hecho, con esa característica además de ser una escultura colectiva. Es difícil poner a trabajar a 7 eminentes artistas plásticos mexicanos para que hicieran una sola escultura. Además de eso, le tocó coordinar las actividades conmemorativas, y diría que hay una gran diferencia con las que estamos viendo ahora, del 50º de la autonomía universitaria. Y con ese motivo, el profesor Carpizo también impulsó la edición de una obra verdaderamente enciclopédica, en 14 volúmenes, sobre el tema de la autonomía universitaria, que incluye ensayos, resultados de seminarios y de congresos internacionales, discursos conmemorativos, ceremonias correspondientes a la imposición del doctorado honoris causa de diferentes profesores nacionales y extranjeros, de suerte que se trató también de una obra de gran calado académico, que pocas veces, repito, conocemos porque nos quedamos por lo general en el trabajo estrictamente científico del doctor Carpizo. De allí pasó a la rectoría, y quiero decirle a nuestros distinguidos colegas extranjeros, y en particular por el reconocimiento que ha hecho el doctor Sobalta hace un momento, que este instituto es producto del rectorado de Jorge Carpizo,
este y todos los demás de la zona, que se llama Ciudad de la Investigación. Es una iniciativa del rector Carpizo y este instituto formó parte de ese proyecto. Es, por tanto, digno de ser mencionado como parte de su obra. Pero además, como rector formuló un documento clave que se llamó Fortaleza y Debilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha sido el documento rector del desarrollo de la universidad en los últimos 30 años, porque justamente allí se plantearon los aspectos en los que la universidad estaba fuerte y debía seguirlo siendo, y aquellos en los que era vulnerable y debía enmendar. Luego tuvimos al profesor Carpizo, funcionario público, primero ministro de la Suprema Corte de Justicia, donde también sus numerosas tesis quedaron escritas y quedaron constando en un documento, en un volumen. Luego, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, donde ocurrió exactamente lo mismo y toda su experiencia está registrada y publicada, pero además tuvo un desdoblamiento en la reforma constitucional que le dio a la Comisión de Derechos Humanos el estatus de órgano del Estado. Luego, Procurador General de la República, de cuya experiencia derivaron también diversas publicaciones, y con posterioridad secretario de Gobernación, donde además de desempeñar un papel importantísimo en la evolución del Instituto Federal Electoral, tuvo también la oportunidad de darle al país la certidumbre en un proceso electoral muy disputado en el año 94. De eso también quedó registro en la correspondiente información que dio a la prensa el profesor Carpizo. Y lo último, y con esto concluyo esta extensa presentación, hubiera querido hacerla más amplia, desde luego. Crean ustedes que soy un moderador que se trata de moderar, aunque no lo parezca. Pero quiero decir que de su más reciente función pública como embajador en Francia, lo que resultó no fue un documento como el de la universidad con contenidos académicos o como el de su experiencia en el sector público con contenidos eminentemente jurídicos, sino que aquí, además de la referencia a la gestión diplomática, se nos presenta ese otro Jorge Carpizo con el que tampoco están familiarizados quienes no tienen el privilegio de tratarlo muy cercanamente, el de la extraordinaria cultura. Porque el texto en el que da cuenta de su gestión en Francia como embajador es un texto literario de amplísima erudición, sobre todo en los aspectos arquitectónicos y de artes plásticas del continente europeo. Esa es la otra obra del doctor Carpizo, además de aquella con la que estamos, repito, ampliamente familiarizados. Y por esa obra se le han dado numerosos y merecidos reconocimientos. Uno de ellos, el de investigador emérito de la universidad. Quiero aclarar para nuestros colegas Pegoraro y Pérez Royo que en México emérito no obedece a la trayectoria y tradición latina de dársele ese reconocimiento al que cesa en las funciones y simplemente como un reconocimiento a quien deja de trabajar por lo que ya trabajó. En México y en América Latina el emeritazgo tiene otro sentido, no es el sentido romano, es un sentido latinoamericano. Aquí damos el nombramiento de emérito al ameritado, al que por su virtud excelsa se hace objeto de un reconocimiento generalizado. Y ese es el caso del doctor Carpizo, a quien ahora doy la palabra y a quien, como moderador, y corrieron el riesgo los organizadores, le pido que no se limite a los 45 minutos, que use todo el tiempo que desee para ilustrarnos con su palabra y con su sapiencia. Adelante, doctor Carpizo, por favor. Gracias. ¿Qué puede uno decir ante una presentación de esta naturaleza? Como ustedes saben, son décadas y décadas de una relación de amistad muy cercana con el maestro Fix Zamudio
y con el profesor Diego Valadez. Como es una relación muy conocida, yo siempre digo que no son mis amigos, y la gente se queda así como muy asombrada. Digo, no, es una relación fraternal. Entonces ahí está la razón de las exageraciones que ustedes escucharon de mi queridísimo amigo y compadre, también en América Latina se cuenta más que en Europa, don Diego Valadez. Bueno, tengo un problema serio con esta conferencia. Primero, de magistral no va a tener nada. Y segundo, es un panorama general. Entonces no va a ser algo profundo. Ustedes en las mesas de trabajo van a profundizar. En 50 minutos, y si me paso será una hora, estoy viendo que son exactamente las 10. Quiero dar un panorama muy general. Van a ver lagunas, van a ver cosas muy superficiales. Y entonces, ¿cómo he dividido, llamémosle, esta charla en 4 grandes aspectos? Ante un público tan especializado, parece ilógico cómo voy a empezar. Voy a empezar con un concepto de democracia de un servidor que indudablemente está inspirado en muchos otros, decir algunas puntualizaciones, pero esto tiene un objetivo, y el objetivo es que les quiero hacer una proposición sobre la democracia de América Latina en estos momentos. Es una preocupación personal, ya ustedes verán si tengo alguna razón o ninguna. Un segundo aspecto, algunos de los principales retos de la democracia de América Latina en estos momentos. Tercero, un repaso de las tendencias constitucionales de América Latina en los últimos 30 años. Más bien va a ser enunciativo, va a ser un poco recordarles esta mañana cosas que ustedes saben extraordinariamente bien, que me consta porque les he leído. Y cuarto, quiero terminar con algunos problemas que veo actualmente a las democracias y al constitucionalismo en nuestra región. Así las cosas, yo sé que lo que voy a expresar, con algunos aspectos van a estar de acuerdo y con otros no. Esa es la academia. Porque además, en algunos voy a estar un poco optimista y en otros no tanto. Creo que el momento que está viviendo América Latina no es todo negro ni es todo blanco. Necesitamos ser extraordinariamente cuidadosos de lo que está aconteciendo para tener un diagnóstico claro que permita hacer las correcciones del caso, y nosotros desde la academia podemos contribuir en mucho. Siempre he creído en el valor de la idea, en el valor de la academia. Con esta introducción, el concepto de democracia es un concepto progresivo y dinámico como son los derechos humanos. Pero hay algo que es la sustancia. Desde que éramos estudiantes, nos aprendimos de memoria el artículo 16 de la Declaración Francesa de 1789, ¿de qué? Donde no están asegurados los derechos y no existe separación de poderes, no hay constitución. Para mí, ahí está dicho todo. Y para la democracia lo único que haría es sustituir la palabra constitución por democracia. Que al final democracia y constitución es lo mismo. Porque país que no tiene democracia, no tiene constitución, tiene un documento donde se organizan los poderes y generalmente para
concentrarlos en uno de ellos. Así las cosas, yo he definido a la democracia como el sistema en el cual los gobernantes son electos periódicamente por los electores, el poder se encuentra distribuido entre varios órganos con competencias propias y con equilibrios y controles entre ellos, así como responsabilidades señaladas en la Constitución, con el objeto de asegurar los derechos fundamentales que la propia Constitución reconoce directa o indirectamente. Es clarísimo que no me quedo en una concepción formal de la democracia. Y claro, hay mucha gente que dice, no, hay que quedarse en esa concepción formal. Para mí no. Y los ejemplos históricos son terribles cuando nos hemos quedado solo en la concepción formal de la democracia. Claro, la concepción formal es la base, es la raíz, es el cimiento, pero tiene que crecer como un árbol muy florido. A esta definición, si la examinamos bien, le encuentro 17 elementos, figúrense ustedes. Ni 3 conferencias serían. Entonces me voy a ir rapidísimo. Nada más los enuncio, porque además a su vez los 17 elementos, si entramos a ellos, se deducen de ellos muchas otras cosas. Orden jurídico, constitución y Estado de Derecho se dan en una democracia o no son realmente tales. El sufragio universal, no puede haber exclusiones, ninguna, salvo menores de edad e incapacitados mentales. El voto debe ser libre y secreto sin coacción alguna. Las elecciones tienen que realizarse periódicamente. Nadie puede perpetuarse en el poder. Donde se perpetúan en el poder, no hay democracia. Y todo esto de las elecciones tiene hoy en día una cantidad de cosas que hay que ver. Equidad, financiamiento, etcétera. Nada de esto puede entrar. Aquí están algunos de los grandes especialistas en los problemas electorales de México, don Arturo Núñez y don Jesús Orozco. La democracia nos parezca bien, pero no hemos inventado nada mejor, es de partidos políticos. Y aquí también viene una serie de precisiones inmensas. Y desde luego que no puede haber democracia donde hay un solo partido político, ya con eso. Y también, aunque existan 20 partidos políticos, si solo uno tiene posibilidades de ganar las elecciones, pues no hay democracia. Las minorías políticas, ustedes lo saben, tienen que ser protegidas. Los gobernantes nada más pueden actuar de acuerdo con las facultades expresas. La protección de los derechos humanos, la discusión entre los derechos de igualdad y libertad, que para mí son gemelos. No puede existir uno sin el otro. Esas discusiones de cuál es más importante son un poco, en mi opinión, bizantinas. La protección de los derechos de minorías étnicas, religiosas, sexuales y contra cualquier discriminación. Algo importantísimo, calidad de vida. ¿De qué importa la libertad si la gente se está muriendo de hambre y no tiene satisfactores? Otros aspectos se refieren a problemas de la transparencia. Yo no sé si hace 40 años esto era importante en la democracia, pero es obvio que donde no hay transparencia en los actos públicos, no hay democracia. La secrecía, pues todos lo sabemos, que es de la autocracia. El control del poder tiene que existir, pesos y contrapesos en el poder. Donde no existe, tampoco hay democracia. Hoy en día, y yo creo que siempre, democracia es sinónimo de laicismo. La autocracia puede ser cristiana, islámica, hinduista o budista. La democracia es laica o no es democracia. La democracia es diálogo, discusión, negociación política. La democracia implica información, medios de información libres pero responsables y comprometidos con la verdad. La democracia es diálogo, negociación y concertación. La fuerza del Estado
solo debe de usarse dentro de los marcos de la Constitución y de la ley para defender a la propia democracia y en forma proporcional. Bueno, pues como ustedes ven, yo digo que todos estos 17 puntos se derivan de mi definición. Desde luego que ante un público tan selecto, pero ante cualquiera lo diría, estos ejercicios lo han hecho muchos otros autores o personas, pero yo veo que aquí hay una fuerza expansiva, porque esta enumeración, por ejemplo, la encontramos en Alf Ross, la encontramos en Doll, pero yo le agregué muchas cosas. Es la fuerza expansiva de la democracia. Y quizás dentro de 10 años, esto va a ser corto, habría que agregarle otros aspectos. Eso se los dejo a los jóvenes, porque dentro de 10 años ya no estoy, a lo mejor ya no estoy con ustedes. Bueno, ¿a dónde me ha llevado este repaso ante un público tan selecto? Hablar de democracia en este panorama, en una preocupación que tengo. Creo que los países de América Latina, en la discusión actual sobre democracia y nuevas tendencias constitucionales, nos estamos dejando llevar por fobias y por filias. Y que hay en esta discusión una ideologización extrema. Y esto no es bueno para la discusión de los problemas, porque no nos ayuda a encontrar las soluciones. ¿Y saben qué me pasa? Cuando yo era estudiante de la Facultad de Derecho, era tabú criticar a los sistemas socialistas de la Unión Soviética y los países satélites. Eran democracias, y quien dijera que no eran democracias, pues eran de derecha, reaccionarios, etcétera. Poco a poco esto fue cambiando. Y a mí me está preocupando que en América Latina veo algo parecido. Y no me gusta. Y entonces, la primera parte de esta charla es: olvidémonos de fobias y filias. Olvidémonos de aspectos ideológicos. Les propongo 5 claves para examinar a los sistemas jurídico, político, constitucionales de América Latina. 1, de carácter formal, como decíamos, es la base de todo. Si no hay esto, pues no hay nada de lo demás. De carácter formal, elecciones libres, equitativas y periódicas. 3 claves de carácter material. Yo no entiendo la democracia si no vemos los aspectos materiales. El respeto y protección de los derechos humanos, primordialmente, ahorita van a ver por qué, los de primera generación. Segunda clave, el papel que juega la oposición, porque donde no hay oposición, no hay democracia, ¿verdad? Yo en alguna ocasión me invitaron a un país, les voy a decir cuál, y claro que fui de curioso, Corea del Norte, nunca más regresé, me volvieron a invitar. No, es que ahí no había oposición, los opositores estaban en el cementerio. Pues, 3, el equilibrio entre los poderes o la desconcentración de estos. Y una última clave, de carácter social, la calidad de vida de los habitantes, tomando en cuenta satisfactores como alimentación, educación, protección a la salud, trabajo, vivienda y esparcimiento. Les quiero decir que no voy a discutir algo hoy. No lo sé, no es mi problema en este momento. Si en otras regiones del mundo podemos hacer esta afirmación, pero en América Latina sí. Si no hay desarrollo en América Latina, las democracias no están consolidadas. Tenemos los pies de barro. Entonces, este aspecto de la calidad de vida es esencial en un sistema democrático, cuando menos en nuestra región.
Y hay estadísticas de cómo los momentos más democráticos de América Latina coinciden con los momentos más importantes de desarrollo. Y donde hay gravísimos problemas económicos y la pobreza aumenta, tenemos escollos gravísimos en el sistema democrático. Paso ahora a la segunda gran parte. Y voy viendo el reloj, que todas las partes sean 15 minutos para no pasarme de la hora. Porque a mi edad se corre el peligro de que a la gente le gusta hablar mucho. Algunos de los principales retos de la democracia en América Latina. Todos sabemos, y es una verdad, los países de América Latina somos muy diferentes unos a otros, completamente diferentes. Pero ¿por qué podemos hablar de América Latina? Porque también tenemos una serie de similitudes, y se las podría enunciar, no lo voy a hacer. Pero, más allá de lo que opinemos, hay hechos históricos. Y esos hechos históricos son que hay ciclos o olas en América Latina. Es el efecto dominó, unos países se llevan a los otros. Por eso es que aparte de que sentimos a los países de América Latina como nuestros hermanos, hasta por interés tenemos que ver qué pasa en los otros, porque está el ciclo y las olas, positivas o negativas. ¿Verdad? Don Daniel Fobato y don Jesús Orozco hablan de 3 olas democráticas, pero por desgracia también hemos tenido las olas autocráticas. Permítanme muy rápido decirles, estas olas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como consecuencia de que los aliados afortunadamente ganaron la Segunda Guerra Mundial, tenemos una ola en América Latina que hay una serie de aspectos democratizadores. Y sin embargo, unos pocos años después, los años 50, los principios, encontramos un ciclo de autocracia que incluyó a una serie de países, los voy a mencionar, esto siempre es peligroso y delante de ustedes después me pueden decir, te equivocas, en ese año nosotros no teníamos autocracia, pero les voy a decir cómo lo contemplo, con todos los errores que pueda cometer. Que incluyó Argentina, Venezuela, Guatemala, Colombia, Cuba, Paraguay y Perú. Estoy hablando de autocracia, no de dictaduras. A partir de la segunda mitad de los años 50, se regresa en muchos países a la democracia. Hay movimientos de masas con idearios de contenido social. Pero a partir del año 1959, viene un nuevo ciclo. Y ese nuevo ciclo se debe a la Revolución Cubana. Y que triunfa en muchos países la doctrina de la seguridad nacional, la cual implicó la intervención del ejército en la política. Aquí menciono todos los países, para no cometer otro error, no los voy a enunciar. Quinta ola. Es casi a finales de la década de los 70, en que viene una ola que va a ser de mucho optimismo, es estupenda. Los países empiezan a regresar a democracias electorales. Y así podemos enumerar a muchos. Y después en la década de los 80, a bastantes más. A tal grado de que, como se dice hoy en día, el único país de América Latina donde no hay elecciones libres es en Cuba, con todos los defectos que pueden tener nuestras elecciones, pero son libres. ¿Qué diferencia con la década de los 70 antes que empezara esta ola? Donde realmente había democracia electoral solo en Costa Rica, Venezuela y Colombia, y la situación muy peculiar de México, que no era una dictadura, pero era un sistema autoritario. Entonces esta ola de los últimos 30 años, a la que me voy a referir después, es muy importante, pero ahora encuentro una nueva ola, una nueva ola extraordinariamente importante que ha empezado en América del Sur, que ya está llegando a Centroamérica
y que yo tengo una preocupación. Indudablemente que esta nueva ola, a eso me voy a referir al final, tiene aspectos positivos, pero me preocupa que veo un hiperpresidencialismo, una concentración de poderes que no me gusta, porque la concentración de poderes siempre va a traer problemas en la protección y defensa de los derechos humanos. Y en estos grandes retos de América Latina hoy en día, encuentro uno muy importante para nosotros los juristas, un desprecio fenomenal al Estado de Derecho. Y esto no ayuda a la democracia. Y miren, les voy a dar dos datos que a mí me parecen importantes. Uno, Fernando Enrique Cardoso, todos sabemos que es un gran sociólogo y fue un buen presidente. Él estaba en una corriente sociológica donde no se despreciaban al derecho. Yo lo viví porque estuve muy cerca en aquellos años de grandes sociólogos, especialmente probablemente del sociólogo mexicano más importante, que era Pablo González Casanova, y cuando fue rector Pablo yo colaboramos, el doctor Valadez, el maestro Fix estuvo muy cerca, tenían cierto desprecio por el derecho. Posteriormente, el sociólogo Pablo González Casanova se dio cuenta de la importancia del derecho y nos empezó a invitar a sus libros colectivos. Pero lo que pasa con Cardoso es que Cardoso fue el presidente de un gran país y ha declarado ahora que ya no es presidente, que una de las lacras, usó esa palabra, de este continente latino se encuentra en que no se acepta el Estado de Derecho ni la ley, y es una pelea que hay que dar. Pues estoy de acuerdo con Cardoso, pero nos lo dice alguien que es académicamente de lo mejor, que tuvo la experiencia política, lo que él sufrió por este desprecio que hay del derecho, que ya cambió, ya se volvió uno de los grandes defensores del Estado de Derecho. Pero también me preocupa, ¿qué opinan los latinoamericanos sobre el Estado de Derecho? Yo no sé qué crean ustedes, pero yo pienso que en percepciones lo más importante para poder opinar en estos casos es el Latino Barómetro. Y el de este año, o el último, 2008, en una escala a 10, se percibe que el Estado no logra que cumpla ninguna ley. De 1 a 10, el promedio en Latinoamérica es 5.2. Es bajísimo, es bajísimo. La escala máxima la ocupa Uruguay con 6.4 y la mínima la ocupa Paraguay con 4.4. Es decir, cuando hay esta percepción, ojalá me equivoque, nuestras democracias no están arraigadas. Después tenemos el problema gravísimo de la época de los estados mínimos. Son estados que se han debilitado. Como decía Daniel Sobato, necesitamos encontrar un equilibrio entre Estado y mercado, pero nos fuimos al otro extremo, nos fuimos nada más a mercado. Bueno, así lo está pagando el mundo. Tampoco debemos de irnos al otro. Ahora vámonos todo a regulación de Estado. No, hay que encontrar este equilibrio. Ahora bien, los datos sociales son preocupantes. Son preocupantes. Llevamos 6 años en América Latina creciendo económicamente como en pocas ocasiones. Y podríamos decir, aquí lo tengo, pero usted lo sabe, ¿verdad? En 2003, 2.1, en 2004, 6.1, etcétera. Es maravilloso cómo hemos crecido. Los niveles de desigualdad casi no se han reducido. Este crecimiento económico es casi imperceptible en el problema de la desigualdad. Esto es muy preocupante. Esto es extremadamente preocupante. Y claro que puedo darles muchísimos datos
de carácter económico, pero no se los voy a dar, sobre la pobreza en América Latina. Ciertamente, estos 6 años han ayudado un poco a mejorar el problema. Sin embargo, fíjense, en 2007 la tasa de ocupación tuvo un 2.5 de aumento acumulado respecto a 2002. En el mismo año, alrededor del 35% se encontraba en situación de pobreza, nada menos que 190 millones de seres humanos, y un 12.7 en pobreza extrema. Y leía yo la semana pasada que el Banco Mundial ya nos está pronosticando que en este 2009 van a pasar 6 millones de mexicanos otra vez a pobreza por la razón que todos sabemos económica. Otro gravísimo problema que tenemos en América Latina, la corrupción. Bueno, es que la corrupción rompe todo. En todo el mundo hay corrupción. Pero hay grados. Hay de corrupción a corrupción. Miren, de nueva cuenta, voy a citar el Latinobarómetro, porque en percepción no encuentro nada mejor, porque yo pienso que los métodos son buenos. En el año 2005, los latinoamericanos pensábamos que el 68% de los funcionarios públicos son corruptos. Y el año pasado, en 2008, 68.6. Va subiendo poco, pero va subiendo, cuando la lucha tiene que ser que vaya disminuyendo. Entonces, aunque parezca muy poco lo que subió, a mí, la verdad se los quiero decir, me preocupa. Y claro, estos son promedios. Ustedes han leído el Latinobarómetro y saben que después viene cada país. La concepción democrática en América Latina no se encuentra bien arraigada. No se encuentra bien arraigada. Figúrense ustedes, en el año de 2002 se pregunta, si tuviera usted que elegir entre democracia y desarrollo económico, ¿cuál diría usted que es más importante? En 2002 dicen que es lo más importante desarrollo el 52%, 25% que democracia y 17% igual. El año pasado, el 53% respondió afirmativamente la pregunta de que no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si pudiera resolver los problemas económicos. Pues esto también es algo que nos tiene que preocupar. En la conferencia que se ha de publicar en la memoria traigo muchísimos otros datos. Ahora, algo increíble. A mí me parece increíble. Ya después los amigos latinoamericanos me dirán a qué puede responder esto. La región más feliz del mundo parece ser que es América Latina. Pues yo creo que influye mucho el baile, el espíritu jacarandoso, una visión de la existencia. En 1997 solo el 41% de los latinoamericanos era feliz. En el año de 2008 subió al 71%. Es importantísimo. Una de las explicaciones, ¿saben cuál puede ser? Que estos 6 años de gran crecimiento económico, lo poco que se logró, porque se logró en abatir la pobreza y la pobreza extrema, causa una gran felicidad. O sea, ¿con qué poco se puede lograr esto? Y estos índices no los tiene ni los países más ricos del mundo. Entonces, ¿cuál es la región más feliz del mundo? América Latina. Bueno, eso está bien, ¿no? No, está bien por un lado, no podemos descuidar este gran problema de la pobreza
de la desigualdad, de la corrupción, de la falta de respeto al Estado de Derecho. En esto que les he dicho, pues hay algunas notas, no le llamaría yo pesimistas, de preocupación. Ahora me voy al otro extremo, me voy a ir al optimismo. ¿Qué ha pasado en América Latina? Ahora sí, únicamente desde un punto de vista constitucional. Estos 30 años, 1978-2008, son estupendos. Probablemente sean los mejores en instituciones constitucionales. 1978. 2 años antes tenemos la Constitución de Portugal. En el mismo año la Constitución española. Siempre he pensado que la Constitución de Portugal, pero especialmente la Constitución española, es una síntesis de lo mejor del constitucionalismo europeo de la Segunda Posguerra Mundial, y de ellos tomamos muchas de esas instituciones. Fíjense, en el siglo XIX tuvo una gran influencia la Constitución norteamericana. Nunca nuestras constituciones fueron una copia. Ahí está la influencia de la Constitución de Cádiz de 1812. Ahí está todo el pensamiento de la Ilustración francesa. O sea, nunca fueron una copia, pero tuvo una gran influencia. ¿Quién lo va a negar? En estos 30 años, la influencia más seria, más importante, es de Europa. Es de Europa. Y dependiendo del país, Portugal, ¿quién va a negar que en Brasil, pues es Portugal? Aunque he leído de varios autores brasileños muy destacados que dicen, pero la Constitución española de 78 tuvo una gran importancia. Yo esto lo he citado. Italia, Alemania, Francia. Bueno, como todo esto ustedes lo saben, nada más les voy a recordar todas las instituciones que mayormente hemos adaptado a nuestras realidades. Claro que hay antecedentes antes de estos 30 años, pero primordialmente son en estos 30 años muy importantes. La jurisdicción constitucional con las nuevas garantías de carácter procesal. Desde luego que me podrían decir, pues desde el siglo XIX ya en Venezuela y Colombia teníamos un sistema concentrado. Sí, pero fue esporádico. También que en la Constitución guatemalteca de 1965 tuvimos una Corte de Constitucionalidad. Sí, solo resolvió un amparo. Desde luego que fue muy importante el Tribunal Constitucional en Chile, que fue suprimido en 73 y se restableció en 1980. Pero esta gran corriente se da en estos años. Perú en 1980, estableciendo un tribunal de carácter constitucional. A mis amigos ecuatorianos, no crean que me estoy olvidando de la experiencia de 1945. Todo eso va a quedar en el documento. Pero ahorita, bueno. No, pero la gran fuerza de tribunales constitucionales, cortes, se llamen como se llamen, y salas constitucionales, primordialmente se dan en estos 30 años. Y donde ya existía, se refuerza. Y bien, digo esto delante de don Héctor Sixtamudio, que es la autoridad. El habeas data, cada día más constituciones. Brasil en 88, Paraguay en 92, Perú en 93. La constitución última de Ecuador ya lo incorpora. El ombudsman, lo mismo. Encontramos una serie de antecedentes en Guatemala en 1985. Por cierto que, ahorita que digo Guatemala, siento la ausencia de Jorge Mario
García Laguardia. Pero es a partir realmente de los años 90 donde viene este gran impulso en América Latina. Y claro, algunos no están ni en la Constitución, y en varios países está a nivel local y municipal. La autonomía técnica del Ministerio Público. ¿En cuántos países hoy en día se dice que lo dice la Constitución, el Ministerio Público, que de verdad tiene que tener autonomía? Es como si no tuviera autonomía el Poder Judicial, la Procuración de Justicia. Se ha querido desligar del Poder Ejecutivo para que se vaya al Poder Judicial o como organismo constitucional autónomo. Es una corriente que no se va a parar. Por desgracia, en los seminarios que tenemos, que aprendemos tanto, y que aprendemos de la realidad, muchos de ustedes me han dicho, pero no creas lo que dice mi Constitución, porque en la realidad, autonomía del Ministerio Público, pero si hacen exactamente lo que quiere el Poder Ejecutivo. Bueno. Y además, déjenme les digo, en algunas constituciones hay pasos hacia atrás. En algunas constituciones, en este tema, se dan pasos hacia atrás. Después, una corriente antiquísima de América Latina. Ante presidentes tan fuertes, para tratar de controlarlos o equilibrarlos, poner instituciones propias de los sistemas parlamentarios. En Sudamérica esto es antiquísimo. Yo nada más recuerdo la Constitución chilena de 1833, de que cómo funcionó, me parece interesantísimo, que empezó con hiperpresidencialismo, pero por un precepto terminó en parlamentarismo, en un desastre, diría yo, hasta el golpe de Estado de 1924. Eso lo aprendí mucho en los trabajos de Humberto Nogueira. Entonces, esta corriente es viejísima. En Perú, las constituciones de 1856, 1860. Pero hoy en día se ha reforzado esta tendencia. La interpelación, están en 14 constituciones actualmente. Votos de confianza en 2, Perú y Uruguay. Y desde luego las constituciones uruguayas del siglo XIX. Ya me estaba viendo mal, don Héctor. Se está olvidando de las constituciones uruguayas del siglo XIX. La institución de censura se encuentra en 12 países de América Latina, con diferentes efectos. Está facilísimo recordar esto. 6 y 6. En 6, la moción de censura o trae como consecuencia la destitución, o sea, la renuncia inmediata. En 6 no, queda la voluntad del presidente. Y en las que es la renuncia, hay una cantidad de modalidades, como se da en Costa Rica, como se da en Bolivia, como se da en Guatemala, etcétera. La corriente de jefes de gabinete. El jefe de gabinete en Argentina, yo recuerdo, Jorge, que le preguntaron al presidente Menem cómo estaba trabajando su jefe de gabinete, cómo le merecía respeto, y dijo, sí, es un buen empleado. Tenemos esto también en Perú. Uno de los vicepresidentes en Venezuela tiene esta situación. Hay gabinetes en 11 países, todos lo menciono, pero ahorita el dios Cronos ya me está apurando. La segunda vuelta, obvio que lo tomamos de la Constitución francesa, ya son 13 países que lo tienen. Yo para América Latina no estoy tan convencido que sea bueno. Los consejos de la judicatura, la supremacía del derecho internacional, claro, no respecto a la Constitución, sino respecto a los preceptos internos secundarios. Pero se han dado casos importantísimos, como la Constitución peruana de 1979. La actual ya dio una serie de pasos hacia atrás. Pero, por ejemplo,
el artículo 142 de la Constitución de Paraguay. Los tratados internacionales relativos a los derechos humanos no podrán ser denunciados sino por los procedimientos que rigen para la enmienda de la Constitución. Esto se está convirtiendo en una gran corriente en América Latina, tratándose de tratados de derechos humanos. Y esta es de las corrientes que yo pienso que nos falta. La última Constitución de Ecuador, en su artículo 417, nos dice que los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. La judicialización de los actos y conflictos electorales, tribunales electorales, cortes electorales. Aquí tiene el gran antecedente que nunca nos podemos olvidar al hablar de estos temas en América Latina, de la Constitución brasileña de 1934, y que la actual de 1888 es una amplísima jurisdicción electoral. Y claro, hay otros países que todavía no reúnen las características de órganos judiciales, pero deciden en última instancia respecto a la calificación, y parece ser que con bastante o con autonomía. Las funciones de fiscalización, importantísimo, en esa región, con la corrupción que tenemos, es importantísimo. Pero aquí estamos bastante atrasados, porque no se le está dando a estos órganos autonomía técnica. Ya sea que dependan del Congreso o que tenga el Ejecutivo una gran influencia. Y por ejemplo, yo me he llevado la sorpresa que también hay algunos pasos hacia atrás. La pasada Constitución de Ecuador le daba autonomía técnica y funcional. Ya no aparece en la nueva Constitución. Y esto es importantísimo. Ahora que están nuestros amigos latinoamericanos y europeos, van a ver lo que está pasando en México. Parece una tragicomedia en este punto. En otras cosas también, pero en este punto también. Y hay muchas más cosas. La constitucionalización de los partidos políticos, la aceptación de sistemas de representación proporcional, todo esto es importantísimo y es extraordinariamente optimista. El problema aquí es lo ganado, ni un paso atrás, y se están dando algunos pasos, hay que seguir hacia adelante. Otra concepción muy optimista es que en estos últimos 30 años, nuestro periodo, 18 presidentes no pudieron terminar su periodo, pero fueron sustituidos a través de los marcos que decía la Constitución, ya fuera como fuera, pero como decía la Constitución. Esto es importantísimo, porque ya sabemos cómo se sustituían antes. Y para terminar esta visión muy optimista, me encontré 3 párrafos en el Latinobarómetro del 2008, escritos por Daniel Sobato, que son muy hermosos. En el aspecto electoral, para que queden curiosos, no se los voy a leer. Pero es muy importante porque hacen 3 párrafos un recuento de cómo ha cambiado esta región. Ya me arrepentí, les voy a leer nada más los 3 primeros renglones para que queden picados y lo vayan a leer. La alternancia en el poder producida por la vía electoral a lo largo de estas 3 décadas, las que estamos hablando, unida a la elección de una mujer, Chile y Argentina, de un sindicalista, Brasil, de un indígena, Bolivia, dan cuenta de la importancia y profundidad del cambio político que se ha venido llevando a cabo en la región. Después se refiere a México, la alternancia después de 70 años, lo que ha pasado en Uruguay, y le agregaríamos las elecciones de unos días atrás en El Salvador. Todo esto es muy importante
es muy optimista. Ahora quizás diga algo que no sea tan optimista. Por gritar tanto, tengo que estar tomando agua. Pues ya es el modo de ser de cada quien, ¿verdad? Miren, hoy, en estos momentos en América Latina, encuentro que hay cuestiones otra vez pesimistas, pero otra vez muy optimistas. Es un melange, no es blanco y negro. Les voy a decir cómo veo. Se pueden tomar muchos factores. Yo lo que destaco esto: sistemas pluripartidistas moderados y extremos y una gran falta de confianza de los ciudadanos hacia los partidos políticos. Gobiernos divididos y de coalición. Para mí eso es muy optimista y muy importante. Los referendos, la corriente reeleccionista, el poder de la calle, el crimen organizado y la moral pública. Hay más, pero ustedes los van a sacar en sus específicos. Déjenme les digo algo de cada uno de estos. 1. En la región 11 países existen con 10 o más partidos políticos o movimientos por los cuales la gente votaría. En Venezuela, según el dato que he encontrado, estoy con los ojos abiertos. Ahí voy a necesitar después que Carlos Ayala me haga algunas precisiones. Encontramos 85 de estos. 22 en República Dominicana, 14 en Brasil y Guatemala, 13 en Argentina y en Ecuador, etcétera, etcétera. En términos generales, nuestros sistemas de partidos políticos se encuentran en evolución y aún no es posible conocer qué va a resultar a final de cuentas. Permítaseme ejemplificar con México, que ya ven que casi no me he referido a México. Existen 8 partidos, pero tenemos un sistema tripartito en el cual solo 3 están en posibilidad actualmente de obtener la presidencia de la República. No obstante, es un sistema en movimiento que no termina de asentarse. Su evolución no ha concluido. Pero a mí lo que me preocupa es la percepción que existe en América Latina de los partidos políticos. Ciertamente ha mejorado un poco. Ante la pregunta si los partidos políticos lo están haciendo bien o muy bien, la respuesta positiva fue del 30%. Se me hace bajísimo. Hubo un incremento comparado con 2007 y se regresó al nivel de 2006. Ante la pregunta, en el año pasado, ¿cuánta confianza tienen los partidos políticos? La respuesta de mucha o algo, fíjense, o algo, mucha o algo, ahí está junto, es de 21%. Es algo preocupante. Pero me dirían, pero lo que viene ha de ser optimista. En 2003 era de 11%. O sea, si los partidos extremistas debían prohibirse o permitirse, el 52% se manifestó por la permisión, el 36% por la prohibición. ¿Existe entonces desconfianza hacia los partidos políticos porque no cumplen con las promesas electorales? ¿Se les perciben como únicamente interesados en obtener el poder, la corrupción, los escándalos de toda índole y la situación socioeconómica de la población cambia muy poco, sea cual sea el partido que gobierne? Y a mí esto, la verdad, me preocupa. 2. Las experiencias de gobiernos divididos o compartidos en América Latina. Para mí, los gobiernos divididos tienen más ventajas que los unificados. Les voy a poner un ejemplo también, el que mejor conozco, que es México en el sexenio pasado. El presidente de la República tenía un gobierno dividido. México sería un caos si el señor hubiera logrado pasar por el Congreso todo lo que quería. Y así está México. ¿Cómo está? Figúrense ustedes.
Hay datos, déjenme les doy nada más un dato. Gobiernos democráticos en Sudamérica durante el siglo XX, muchos terminaron en golpes. De 70 gobiernos de mayoría, 12 finalizaron en golpes, de mayoría, o sea, el 17%. De 83 gobiernos divididos, 17 acabaron por un golpe, es decir, el 21%. Pero a partir de 1968, ya sabemos lo que ha pasado. Y nada más un elemento aleccionador. En Brasil, gobiernos divididos fueron Sarney, Collor y Franco, y no lograron que el Congreso aprobara sus propuestas. El éxito ha coronado las gestiones de Cardoso y de Lula. Yo pienso que Lula mucho más exitoso que Cardoso. Los factores para ello son múltiples. Podemos mencionar liderazgo, consenso para la estabilización del país, medidas económicas exitosas, ministros capaces, rumbo definido y habilidad negociadora. Entonces, yo soy un partidario de los gobiernos divididos y también de los gobiernos de coalición. A América Latina le ha dado a la ciencia política sistemas presidenciales de coalición y en muchos países han funcionado muy bien. Y ante este multipartidismo que hay en varios países, creo que una de las soluciones para el futuro va a ser gobiernos de coalición. 3. Los referendos. Yo he propuesto en varias ocasiones referendos, la figura del referendo. Yo creo en la figura del referendo. Las últimas constituciones, como las de Venezuela, Ecuador y Bolivia, han sido aprobadas a través de este método. Es un sistema democrático y así debe de acontecer. Asambleas constituyentes, no. Asambleas proyectistas y que el pueblo diga, la sociedad política, la última palabra. Todos sabemos que el proyecto de constitución que el presidente Chávez propuso en 2007 fue rechazado en un referendo, y su iniciativa de reforma constitucional para la reelección indefinida de las autoridades de elección fue aceptado a través de otro referendo en 2009. Y aquí yo veo algún problema que me preocupa. Los referéndums tampoco son una panacea, pero es el método más acorde con la democracia, que las decisiones más importantes las tome directamente el pueblo. Pero deben de ser referéndums no manipulados. Y todos sabemos que los medios de comunicación influyen mucho. No les puedo negar que pesa en mi ánimo un argumento de la oposición venezolana en este momento, donde alega que se vulneró el artículo 345 de la Constitución, que indica que la iniciativa de reforma que no sea aprobada no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional. Chávez alegó que el asunto era semántico, en virtud de que no podía presentar la misma iniciativa, pero sí, comillas, una reforma, una sencilla enmienda. ¿Para qué hago algún comentario? Entonces, yo estoy por los referéndums, pero referéndums de acuerdo, como dice en la Constitución, referéndums de acuerdo con la ley, referéndums no manipulados. Y dentro de los referéndums, una corriente que se está abriendo, también viene de hace mucho tiempo, el referéndum revocatorio, que se han dado en varios países a nivel nacional y muchos más existen a nivel regional y municipal. 4. Un principio característico de nuestra región como regla general había sido que el presidente de la República no podía reelegirse para el periodo inmediato. En la actualidad existe una fuerte corriente reeleccionista. El presidente encuentra con frecuencia los medios constitucionales, a veces muy forzados, para perpetuarse en el poder. Ahí están varios ejemplos. Ahorita les voy a dar ¿qué ha pasado? Entiendo que en Nicaragua hay ahorita un proyecto de reelección indefinida, o que se permitiría la reelección indefinida, como en Venezuela. Todos mis informes es que es muy probable que no pase, porque pareciera que no tiene
la mayoría en el Congreso. Incluso presidentes con trayectoria personal, académica y política de vocación democrática sucumben al canto de las sirenas al quebrar la regla de la no reelección inmediata. Esto lo hizo Cardoso, a quien yo admiro como sociólogo. Por eso, recientemente se oyeron voces de dirigentes del partido más importante, en Brasil en este momento, el de Lula, que le proponían otra reforma constitucional que permitiera la reelección de Lula para un tercer periodo consecutivo. Lula expresó su oposición y consideró que una reforma constitucional que permitiera un tercer mandato sería insensatez pura, falta de sensibilidad política y que no se juega con la democracia. En mi opinión, con esto Lula ha demostrado que es un gran estadista. No hay hombres providenciales, si no vamos a regresar al siglo XIX latinoamericano. Lula tiene un papel maravilloso que jugar en América Latina. Su experiencia no se puede perder, pero no quedándose indefinidamente en el poder. Entonces, para mí la figura de Lula ha crecido. Y miren, este no es un problema ideológico, porque tantos presidentes que se consideran de derecha como de izquierda, todos quieren sacrificarse por el pueblo y continuar en el poder. Ahí tenemos al presidente Uribe de Colombia, pues que obviamente anda buscando la reforma constitucional, no sé si la va a lograr, para el tercer periodo. Fíjense, la norma constitucional se ha doblado ante la fuerza del titular del Poder Ejecutivo. Argentina, Brasil, Perú y Colombia pasaron de la reelección mediata a permitirla inmediata. Y el caso de Costa Rica, donde era de los países con mayor tradición, ni reforma constitucional, una simple interpretación de la Suprema Corte de que sí podía haber reelección inmediata. Y la última que hemos visto en estos días, pues es el presidente Fernández Reina en República Dominicana. Yo he estado en República Dominicana y me dicen que es muy buen presidente. Pero ese no es el problema. Es el poder de la calle o de las movilizaciones. Diversos grupos se percatan de que un motor de cambio se encuentra en la protesta y la movilización, a veces porque sus intereses no se encuentran representados en el Congreso. Parece paradójico, aunque es raro, que las movilizaciones sean auspiciadas desde el gobierno central para presionar al Congreso, tribunales o poderes de hecho. Los latinoamericanos creemos, en un 59%, que el status quo se puede cambiar a través del voto, un 16% por medio de las movilizaciones y un 14% que no es posible influir en el cambio. Traigo otros datos, pero estoy viendo el reloj. El último aspecto de y que habrán otros que saldrán en las mesas de trabajo. En algunos estados de la región, el crimen organizado ha tomado tal vigor que desafía al propio Estado y a su monopolio legítimo de la fuerza. Las cantidades enormes de dinero que el crimen organizado maneja y su poder corruptor corrompen las bases mismas de la organización política y de la sociedad. Incluso un problema actual en algunas naciones, y eso es gravísimo, es la existencia de este dinero del crimen organizado en las elecciones. Cuidado, esto es delicadísimo. Traigo otros datos y ya estoy casi terminando. El último aspecto que me preocupa. Publiqué un ensayo que intitulé La moral pública en México para dejar constancia de mi profunda preocupación sobre este tema. La tesis que sostengo consiste en que poder, dinero, corrupción, impunidad y mentiras son la quinteta de la muerte para México y es el ambiente moral dentro del cual han crecido nuestros niños y jóvenes. Es el ejemplo que generaciones de mexicanos les hemos dado y esto es lo que quieren alcanzar en su existencia a como dé lugar y sin importar los medios. Pues bien, en varios de nuestros congresos, por eso son importantísimos y uno aprende mucho, y seminarios latinoamericanos, diversos participantes, algunos están presentes,
me han asegurado, toda proporción guardada y en diversos grados, que la situación en su país es muy parecida a la que describo para México. Entonces me percaté de que el deterioro de la moral pública es un grave problema en varios países de nuestra región y no sé si en la mayoría de ellos. También debo puntualizar que después de contemplar algunas de las causas de la actual crisis económica mundial, me atrevo a afirmar y considero que no me equivoco, que esos problemas de moral pública reinan también en varios de los países más ricos del mundo, y en mayor proporción, fraudes de 50,000 y 8,000 millones de dólares cometidos por dos personas, el descuido y el contubernio de los órganos supervisores de estos órganos, de estos bancos y empresas financieras. Todos estos problemas los van a pagar cientos de millones de contribuyentes para salvar bancos y empresas donde reinó la irresponsabilidad, la incompetencia, la corrupción, las mentiras, las dobles contabilidades y en donde algunos de los responsables todavía se les jubiló con miles de millones de dólares. El último se llevaron 165 millones de dólares de bonos porque les dieron, para que no quebrara ese banco, 170,000 millones de dólares. Quiere decir que después de esto, pues en América Latina a lo mejor no estamos tan mal, ¿no? O que la diferencia es solo el tamaño fenomenal e inmenso de los mismos problemas. Ahora sí, es hora de finalizar. Y lo hago expresando una profunda preocupación, que varios de los problemas expuestos en esta última parte, la falta de confianza en los partidos políticos, la atomización del sistema de partidos, la corriente reeleccionista, el debilitamiento de los poderes legislativo y judicial, los referendos manipulados y no conducidos conforme a la ley, el problema del crimen organizado y un deterioro en la moral pública, vayan a conducir a varios o a muchos de nuestros países a una nueva ola, no de fortalecimiento de la democracia, sino de hiperpresidencialismo, donde los pesos y contrapesos del poder se debilitan y la protección de los derechos humanos palidece. Además, en América Latina, lo reitero, no contemplo ni creo posible una fuerte democracia material si la gran mayoría de la población no conduce una existencia digna, con satisfactores económicos, sociales y culturales suficientes. El reto es enorme, lo podemos afrontar. De estos 30 años, 1978-2008, de fortalecimiento democrático y constitucional, no debe darse ningún paso atrás, ningún retroceso. Al contrario, la ruta es el fortalecimiento y la consolidación de la democracia política y social. Ello es también nuestra responsabilidad y debe ser, asimismo, nuestro compromiso. Muchas gracias. Señoras y señores, como ustedes pueden ver, me quedé muy corto en la presentación. Hemos asistido a una extraordinaria conferencia magistral en la que se nos ha planteado el claroscuro del constitucionalismo latinoamericano mediante un panorama crítico, analítico y a la vez propositivo por parte del profesor Carpizo. Han llegado algunas preguntas a la mesa, pero en tanto que se trata de una conferencia magistral y que están por comenzar las 9 mesas que forman parte de este seminario, sugiero a los proponentes de las preguntas que las reserven para presentarlas en las mesas correspondientes. Y ahora se dará un receso de solo 10 minutos, y les pido que en 10 minutos todos estén de regreso, para comenzar con la primera mesa. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenos días. Buenísimo.